Televisión educativa. Miembro de la generación de la ruptura, figura icónica del arte abstracto y genio de la pintura de gran formato, el pintor y escultor Manuel Felgueres celebra en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo sus 90 años de vida. Trayectoria es la exposición que despliega en el MUAC sus 3 momentos creativos, esos que marcaron los cambios de rumbo dentro de su producción artística. Una larga y brillante carrera que se definió en 1947 en París, donde el joven Felgueres, con 19 años, viajó con su amigo el escritor Jorge Ibargüengoitia para participar en un evento mundial del movimiento Scout. Aquella vez que conoció Europa, pudo asistir a los grandes museos y admirar las obras de arte, y entonces decidió ser pintor, recuerda el pintor zacatecano. En Cuenta conmigo platicaremos con Manuel Felgueres. En torno a trayectoria, pretendo enseñar un poco de lo que hago para que la gente perciba el camino que empezó en 1947 y del que todavía siguen saliendo cosas nuevas. Tomé esta decisión, entre otras cosas, porque uno de mis pensamientos estéticos esenciales es que el arte es creación, así que no se vale repetir. Así describe el maestro Manuel Felgueres su intención al proponer esta exposición en el MUAC. En la muestra se presentan 3 grandes momentos de Felgueres que marcan su producción artística. Sus inicios cuando recupera materiales de desecho y chatarra para la construcción de murales como Canto al Océano y Mural de Hierro. Luego, a mediados de los años 70, con La Máquina Estética, investiga las posibilidades que existen en la relación entre ciencia y arte al dotar de una cualidad creativa a la máquina. Y finalmente, su producción pictórica reciente que refleja su gusto por el gran formato y diferentes materiales para las composiciones abstractas. Manuel Felgueres, tú rompiste con la escuela mexicana del muralismo, digamos, de gente como Rivera, Siqueiros, Orozco, pero hiciste murales también. ¿Por qué decidiste hacer murales muy diferentes? Bueno, porque el arte tiene ciertas características inamovibles. Una de ellas es que es diacrónico, siempre está de acuerdo con su tiempo para hacer arte. Si es el arte parecido al de atrás, pues ya no haces arte. Entonces nos enseña el arte, nos educa, nos reeduca. Te representa porque también es diacrónico, es dialéctico, o sea que tiene que ver con la sociedad, no es por sí, no es por generación espontánea, sino es una respuesta a la sociedad que lo rodea. Es por eso que al cambiar el tiempo y cambiar la sociedad, el arte se ve obligado a cambiar. Y la idea esta que ahora al grupo de mi generación, al que me tocó en suerte, ahora la llaman generación de ruptura. Así es. Pero el término ruptura, el que lo usó en algunos ensayos de una manera muy correcta y que fue para nosotros un personaje importantísimo, era Octavio Paz. Sí, que escribió textos muy buenos sobre tu trabajo. Sí, entonces su trabajo al respecto. Siempre que me toca así, como en esta ocasión, hablar, vamos a decir, para el público, entonces tengo la tendencia a repetirme porque las preguntas más o menos son similares. Claro. Pero lo mismo en una conferencia que en un diálogo como el que estoy teniendo contigo. Entonces yo digo que eso, el término ruptura, que es de Octavio, lo empezó a usar
dentro de su manera de difundir el arte fue Teresa del Conde, fue la que empezó a llamarnos Ruptura. En su momento, o sea, cuando fue, que ahorita hablamos de cuándo fue, nunca pensábamos que estábamos rompiendo nada, ni nunca. Querían hacer algo distinto, nada más. Nada más hacer arte, digamos. Y sabíamos que no podíamos hacer arte haciendo lo que habían hecho 30 años atrás. Claro. Si se seguía el nacionalismo, seguías hablando de la revolución y el campesino y el obrero. Ahora ya ves que ya casi ni se habla de ellos. Así es. No es cierto. De la forma intensa que aparecían, por supuesto en los murales. Pero ya como generación que nos tocó más o menos la ruptura, yo la considero que empieza a hacer cuerpo en los años 50 y termina en los años 60. Y normalmente cuando se habla de ruptura, todo el mundo dice que fue de ruptura o es de ruptura, lo cual tienen razón, realmente el arte cambió y ya les tocó otra etapa. Pero los iniciadores, para colmo, desde mi punto de vista, fue un fenómeno que respondió a problemas del mundo. Es decir, la guerra mundial hizo que antes todos los artistas iban a París y Europa era el centro. En el momento que estaba en guerra, pues, la gente no podía viajar, la mayoría de los museos cerraron, mucho del arte se guardó, o sea que hubo como ahí sí, una ruptura real. Claro, sí. Al terminar la guerra, todos vuelven a aparecer, los que no se habían muerto, y los cuadros que no se habían destruido vuelven a verse en los museos. Y eso hace que los jóvenes que empezamos en aquel tiempo fuera como una revelación de un arte que no conocíamos y que era el arte universal. No conocíamos en México, no conocíamos el arte griego, menos el hindú. Con trabajo sabíamos de las pirámides de Egipto como palabra, pero no había ese conocimiento del universal del arte y de la antigüedad del arte. Entonces, como que dices, la escuela mexicana, Rivera y compañía, algunos de ellos realmente muy buenos pintores y muy creadores en su momento, tan creadores que también tuvieron que romper. Claro. ¿Con quién rompieron? Con la academia. Entonces el arte es una ruptura constante. Es una ruptura constante, es decir, no hay arte sin ruptura. Porque la sociedad cambia. Porque la sociedad cambia y por ejemplo nosotros ya de que hablábamos del smog y la industrialización y Miguel Alemán, lo que nos iba tocando, ¿no? Pues eso era lo que reflejábamos, esas épocas. Entonces no teníamos nada ya que ver, ya éramos atrasados. Incluso la literatura también en los 50 aparece, pues Rulfo con el Llano en Llamas y luego con Pedro Páramo. Yo tenía así la suerte que tú me platicaste, que tenías de platicar con Octavio en las juntas de vuelta antes de que llegaran. Yo con otro amigo que era Jorge Ibargüengoitia, que era de mi generación, gran escritor, que éramos gran amigos, nos veíamos con Rulfo en una cantina que se llama El Pilón, ¿sí? Ahora está la Glorieta Insurgentes, y con Paco le hacíamos mesa después de la escuela, antes de ir a comer. ¿Y de qué hablaban en esas tertulias? Por ejemplo, Rulfo contaba de sus viajes y fui a tal pueblo y quién sabe qué, y fíjate que ladraban los perros, cosa que después, es decir, prácticamente
en sus pláticas con amigos ensayaba contar cosas que le habían pasado, porque como agente viajero andaba por todos lados y siempre traía experiencias de sus viajes. Después, claro, de esas cosas que platicaba, cuando sale el Llano en Llamas o sale Pedro Páramo, sabes, digo, lo has oído sin saber que iba a ser un libro ni iba a tener, digo, no era literatura, era plática, pero el escritor, igual que el pintor, está sentado entre pintores, pues también habla. Fíjate que estoy probando una nueva técnica, que estoy consiguiendo una resina, que, en fin, entonces lógico que más bien en el mundo los escritores también les gusta hablar de literatura. Claro. A mí me sorprende mucho tu trabajo porque siempre has estado cambiando, estás innovando constantemente, pero creo que eres de los pocos pintores en donde casi cualquier gente sabe que ve una obra y dice es de Felgueres, aunque sea distinta a la época. Es una suerte que he tenido también, que La has hecho. mis críticos, digo, como Juan García Ponce o Octavio, los que quieras, siempre me han marcado eso, de el cambiadero, que sin embargo siempre se reconoce en mi obra. Totalmente. O sea, que tiene... Ahora, ¿por qué cambio? Porque considero que el arte plástico o me atrajo o me sigue atrayendo, porque siento que cada obra es una aventura, igual que debe ser las demás artes. Pero esa idea de que un lugar común, de que para el escritor la hoja en blanco en que puede quedar el poema más grande de la historia, o tú la tela en blanco puede quedar la pintura. Te digo, uno siempre trata de ir, de hacerlo mejor. Y el arte, otra de las... Yo tengo como un decálogo que he ido creando, un decálogo, digamos, que es común a todos, pero que es el mío, que yo escogí, esto sí. A ver, danos tu decálogo. Por ejemplo, te los voy diciendo cada vez. Ya te dije uno, que el arte es ruptura, es decir, que no te puedes regresar. Repetir. Segundo, no te puedes repetir. ¿Por qué no te puedes repetir? Porque dejas de ser creador y el arte es creación. Serías un artesano nada más. Un artesano de ti mismo. Claro. Aunque seas magnífico pintor, no tiene que ver con el oficio. Otra de las cosas. Te estarías copiando importantes. Nada más. No son los virtuosos. El arte es exacto como la ciencia. Tienes que ser un inventor. Okay. No puede ser. Tienes que inventar cada vez. Y si cada vez que inventas tienes que decir, si hago un segundo cuadro, tiene que tener la mínima diferencia con el primero. Y si hago, y a base de pequeñísimos cambios, cuando han pasado 1 o 2 años de que estás cambie, el cuadro ya es diferente a aquel de que partió. Es una metamorfosis permanente. Es como, bueno, ya, ¿para qué me cambio? Es como la revolución, o es permanente o no es revolución, se acaban. Claro. Y tiene que salir otra que ya rompió con la primera. Exacto. ¿Qué otros elementos tiene tu decálogo? Bueno, entonces ya respecto a la sociedad que cambia también. Que está cambiando. El arte siempre es uno de los caminos de conocer el pasado, porque quieres cómo se vestían en el Renacimiento, pues voy a ver un Miguel, a ver cómo, es decir, vas conociendo el pasado. Es una forma de conocimiento también. De conocimiento, y es comunicación. Pero ¿qué comunicas? Hay una frasita que por supuesto es muy buena. Te puedo decir quiénes la han usado, quién la ha usado, en especial esta de que en realidad cuando trabajas siempre algo del cuadro. ¿Por qué razón?
por fácil, porque es lo que la gente más conoce. O sea, que te puedo hablar de escultura, de arte integrado, de muchas cosas que tiene, pero me estoy centrando al cuadro para poder ir encontrando ideas. El cuadro es un diálogo entre quién, un diálogo entre la materia y el espíritu, que eso lo usaba mucho Juan. Que es preciosa frase. Es precioso. Bueno, en ese diálogo entre la materia y el espíritu, tú agarras la materia y la haces hablar, la haces tener un sentimiento, la haces tener un discurso. Entonces, lo más abstracto, que es la gran diferencia entre lo que yo hago, la grande, que yo desde muy joven empecé a buscar en el mundo de la abstracción, un poco para poner la contra de que venía el realismo. La escuela mexicana se llamaban a sí mismos los realistas. Entonces, por ejemplo, más o menos en el tiempo que ellos estaban en eso, nació en Rusia un movimiento, el constructivismo, y entre ellos, una idea fue hacer realismo. Entonces Malevich pintó un cuadro blanco sobre una tela blanca y lo titula Cuadro blanco sobre blanco. Dice, esto es realista. Todos los angelitos y vírgenes, todo, son pura fantasía. Cierto. El verdadero realismo es este. Bueno, si partes de que el cuadro blanco o un cubo blanco es una escultura de mármol, pues evidentemente que es arte y ha cubierto muchas épocas del arte. Incluso el arte abstracto fue antes que Altamira, porque empiezan los instrumentos, empiezan a ser crucecitas y rueditas y todo. La geometría como punto de partida también es, por un lado estamos hablando del espíritu, es decir, de que tú quieres decir lo que estás sintiendo, pero ¿qué sientes? Cada día sientes diferente. Entonces, si estás haciendo lo que estás sintiendo, tú estás cambiando, la obra no se puede quedar igual. Sería como congelarte. Sí, su discurso cambia, porque El tú la haces discurso también. cambia, se enriquece, se transforma, niega lo que antes afirmaba y vas haciendo tu pensamiento. Eso es, en esencia. Entonces el discurso plástico tiene como un abecedario, que son las formas geométricas básicas. Con ellas se puede hablar. Pues, y con los colores. Y con los colores. Son dos infinitos. Digamos, vamos a decir que los colores, los tres básicos, los tres complementarios, más blanco y negro, estás hablando de un universo de 8 colores. Estos 8 colores básicos se pueden combinar y al combinarlos te dan el infinito, a tal grado de que, por ejemplo, se dice, no hay un solo pintor que pinte del mismo color que otro. Cada gran pintor, artista, va creando su color. De lejos ves un cuadro ese es Fray Angélico, claro. No, este es, aunque por el simple color ya es cada quien vuelve a crear, cada pintor vuelve a crear su paleta, como le llaman, su conjunto de colores que lo determinan y lo hacen diferente a otro. Cuando es artista, cuando está copiando, claro que puede pintar del color como fulano, como sutano, tiene una gama enorme a quien copiar, pero se inventa, tiene unos inamovibles, y es otra de las frases, que el arte es combinatoria. Bueno, dentro de eso, igual que te dije, el color, es la forma, círculo, cuadrado y triángulo, te dan el universo. Será a veces matemático, a veces orgánico, pero todo lo puedes reducir a eso.
igual que en la música, más o menos, dice son 8 notas, y con 8 notas se ha escrito toda la música desde el principio de la humanidad. Nada más es combinando de manera diferente las 8. Es ars combinatoria. Sí. Entonces ya te dije como 5. El arte es creación, el arte es esto, y el arte es dialéctico. Pero tú llevaste todo esto a una zona de mucho riesgo para mí, que es el uso de las computadoras. Fuiste el primer artista que decidió llevar su propuesta estética a una computadora. Por lo menos aquí en México. Sí, en México. Me hiciste una pregunta inicial. ¿Por qué hiciste muralismo que en cierto sentido repite la experiencia de una generación anterior? Porque me encontré que exponiendo en galería, si bien iban 30 o 50 gentes a la exposición, la mitad mi familia, la mitad amigos del galerista, y no puede uno exponer cuando mucho cada 2 años para encontrar algo diferente que valga la pena. Entonces dije, a este paso, para que me conozcan voy a tardar no sé cuánto. Dije, qué buena idea de los muralistas, que no vaya la gente a la galería, no importa, tú les pones enfrente la obra y la tienen que ver a fuerza. Entonces era como un poco establecer como, óiganme. Sí, hacerse ver, ponerse en medio de la calle. Te pongo uno de mis ejemplos, que aquí lo tienes por eso. Este mural llegó del Cine Diana, se hizo para el Cine Diana. Su historia es aparte, digo, no es de esta entrevista, pero lo que sí es de entrevista es es del año 61, o sea, lo hice hace 60 años. Bueno, ¿cuál fue su chiste? Hacerlo en un cine. No repetía la experiencia de hacerlo en un edificio público del siglo XVIII, como el muralismo mexicano. Claro, claro. Aquí se hizo el mural en un edificio nuevo, para colmo, con una función extraña para los de antes, el cine. Pero ¿qué ventaja tuvo? La ventaja que tuvo es que estaba en un gran hall y daban 2 funciones. El cine, como era nuevo y las películas eran muy especiales, se llenaba y tenía cupo para 2,000 gentes. Tenía diario 2 funciones. Tenía yo 4,000 gentes al día, mientras que en galería tenía 20, 30, 50. Claro. Y además hiciste otro en un balneario. También, tengo un libro recién editado sobre arte público, tengo más o menos 100 obras públicas, de hecho por todos lados, esculturitas. Bueno, aquí tenemos 2, y tenemos una muestra, bueno, entero el Diana, y un pedazo del Deportivo Bahía, y una fuente que también fue del Deportivo Bahía. Está aquí afuera. Sí, son lugares que en su momento funcionan, y luego, ¿qué pasó con el Bahía? Que brotaba el agua y brotaba caliente, y había muchos balnearios en Zaragoza, ¿no? El Olímpico, el Elba, no sé. De repente empiezan a construir Nezahualcóyotl y ya no brota el agua. Ya no hay agua. Entonces, una alberca olímpica de 100 metros y lo que sea, deja de ser negocio, porque comprar el agua ya no lo pagaban las entradas, lo arrasan para hacer un condominio. Los restos los guarda el Helsengas, que fue el promotor de esto, y era hijo de los dueños, y lo guardó en su jardín, lo quería colocar en algún lado. Se enfermó, se murió, y sus hermanos lo donaron aquí al MUAC. Entonces este es un mural que entero mide 100 metros, no tienen dónde ponerlo, por lo menos se hicieron es del MUAC, este también, bueno, y lo que está en la fuente ahorita es una escultura que era la entrada del Deportivo Bahía. Era la entrada esa. Entonces, digo, historias me sobran de eso. No, y este también, que es integrarse al teatro. Sí. También eso es
pues no me has preguntado, pero en fin, aparte de hacer obra plástica, pues también me gustaba el teatro. ¿Y lo hiciste con Jodorowsky? Empecé por otro lado, pero acabé con Jodorowsky. Hice como 20 escenografías para teatro. Fui parte de los dos grupos que tuvo, Arte Pánico y Arte, que era el teatro, que ya ni me acuerdo. Y después empezó a hacer cine. Le pasó lo mismo. Al teatro a veces no durábamos 15 días porque iban 10 gentes, 15 gentes y hacíamos una obra y otro. Y ahora Strindberg, un esfuerzo y ahora Ionesco, en fin, puro. Nunca tuvimos éxito económico. Nunca cobramos ni los actores, ni Alejandro, ni yo, ni nadie. En todo era esfuerzo. Y le censuraban además. Y además llegábamos, algunas de ellas solo al estreno. El estreno sí lo llenábamos porque eran puros amigos. Entonces estrenamos la ópera del Orden clausurada. No se llegó a estrenar la clausuraron el día antes. Strindberg sí, ¿cómo se llamaba? Bueno, sí lo logramos dar un día. Un día. Clausurado. Entonces traíamos a la censura atrás como práctica común. A Alejandro se le ocurre, como yo, hacer murales, dijo, voy a hacer cine. Y como cine, la primera que hace, una que se llamó El Topo, acabó en un espectacular ¿cómo se llama? En el centro de Nueva York, en Times Square. En Times Square. Entonces imagínate la diferencia de aquí para presentarlo necesitábamos teatro, el teatro había que alquilarlo, pero eso es lo de menos, había que anunciar, no se podía anunciar porque lo que vale un anuncito en el periódico no teníamos para pagarlo, entonces no tenía, a lo que es de repente entrar por suerte en una cadena de cine americano y que te pongan en Broadway. Y la gente que tienes, pues hizo famosísimo Alejandro en un ratito. Bueno, no sé qué más te cuento. No, pues sígueme diciendo la máquina. Al la hacer famosa cine, máquina. como yo era como parte de su equipo, me entré a hacer, no escenografía, hacer ciertos elementos que hacían falta para la montaña sagrada. Uno de ellos era un fabricante de arte. Y el señor que fabricaba arte tenía una casa. Lo primero fue hacer copias de grandes pintores, Picasso o conocidos, Dalí o lo que fuera, cuadros muy conocidos, para que en la casa del señor salieran vestida con cuadros de veras. Okay. Bueno, eso con alumnos de San Carlos me ayudaron. Luego, una máquina, y la máquina, ¿qué tiene que hacer? Bueno, es una máquina que va a tener relaciones con una modelo, y la máquina tiene que ser chiquitita y al ser acariciada crece. Pero tiene que ser máquina, no persona. Bueno, entonces inventaron una máquina que tuviera todos los movimientos necesarios para responder a esa escena que había inventado Alejandro. En esa misma fábrica de arte, por ejemplo, aquí no tengo ningún ejemplo, hice unas formas geométricas tamaño humano, totalmente cuadros, ruedas, lo que sea, una combinatoria, y tenían agujeros, y en los agujeros salían partes desnudas de seres humanos, ¿no? Entonces necesitábamos encuadrar una bola de gente. Entonces me acuerdo una nota en el periódico, solicitamos extras, quién sabe qué, se les pagaban 50 pesos. Se nos hizo una cola que encuadrábamos a 200 en un rato. Bueno, y luego de esas se escogían las que cabían dentro de una... Claro. de un elemento
y entonces el elemento era rígido, pero sacaban los brazos, por ejemplo, la cara, o una pierna, o lo que sea, y lo movían mientras se filmaba. Entonces era un arte cinético, un arte como Oye, entonces, vaciladas, sí, claro. pero muchas. Bueno, Entonces el arte es una provocación también. puede usarse para todo. Al ser diferente a lo anterior, siempre es una provocación, porque lo anterior todavía no es, lo anterior es reconocido, pero las cosas que empieza la nueva generación son tan diferentes que para mí la gente dice, me quiere ver la cara de tonto, ¿cómo va a creer que esto es arte? Entonces está provocando al inculto. Entonces sí educa. Y amarrando al culto educa de una manera, bueno, muy lógica, pero además tiene mucho que ver con como una manera de combatir la enajenación. La enajenación, ahora vamos al marxismo. Y lo hace con emociones también. La enajenación es como repetir las costumbres del animal. Comer, tener hijos, cubrirse, etc. Cuando el hombre solo vive para eso, está enajenado. Y para combatir la enajenación, pues es la cultura, el camino de salir de eso. La cultura y la religión, en fin, lo espiritual. Es el espíritu el que aleja al hombre de la bestia. Y el arte es un alimento del espíritu y por lo tanto lucha contra el ser básico. Totalmente. Contra la incultura. Contra la incultura. Trayectorias es un recorrido de muchos años por tu obra. El problema era eso, podía ser una exposición de pura cosa nueva, lo cual es muy tentador y es lo que uno quiere. Tengo una mala costumbre, que es que es de celebrar mi cumpleaños cada 10 años. Pero eso cuando era niño no lo sabía. Empecé ya cuando dije, bueno, ya, porque en México empecé a notar por los periódicos y demás que le dan mucha importancia. Fulano cumple 50 años, o en el mundo. Es decir, el cumplir décadas como que es importante. Entonces, digamos, yo dije, cada 10 años voy a hacer una exposición más importante que las que hago normal a todos los días o todos los años. Y voy a hacer, bueno, todo esto en Ciudad de México, porque después las cosas viajan y son hechos para un Perú. Mi centro de trabajo ha sido, soy de Zacatecas, voy a Zacatecas, pero mi trabajo ha sido en el DF. Ya no es DF, también cambió. Ciudad de México, también cambió. Ahora es Ciudad de México. Bueno, entonces ya empecé primero, tengo que exponer en el Museo de Arte Moderno. Me dieron exposición en el Museo. 10 años después, pues otra vez el Museo de Arte Moderno. Dije, no, ya hay que ir más arriba. Ahora que me dieron Bellas Artes entero. Otros 10 años el Museo Tamayo no habían entrado mexicanos a exponer, porque entonces Museo Tamayo, después el Museo Tamayo, otros 10 me volvieron a dar Bellas Artes en los 80. En los 90 dije, ¿ahora qué? Pues el museo mejor en este momento es este. Digo, se comió ya a los demás. Las otras décadas. Sí. Y además por lo contemporáneo y por lo que sea, por las exposiciones que había tenido, dije, ahora voy sobre el MUAC. Claro, vas humildemente, pides cita con la directora, le dices, tienes un proyecto, si se podría. Pues tenemos que consultarlo al consejo, quién sabe qué. Un día te dicen,
que sí vas a exponer. Bueno, es para mis 90, tiene que ser en ese año, sí. Y pedí por una lógica absolutamente, que tenían ya el mural del Diana, ya que era de ellos. Entonces estaban interesados en este lo acaban de conseguir, este es prestado. Ya acabará aquí, pero quiero decir, se mandó a hacer del regalo de cascajo del mural del Diana, sacamos la fuente y se restauró. Pero tienes obras nuevas también. Esta había desaparecido. Esta es como de los 65 más o menos. Se hizo para la película, y todo lo que se hizo para la película, como cualquier película, al terminar se deja de pagar el estudio, hay que tirar todo fue a dar a la basura, todo. Digo, así es el cine. Se crea una fantasía, luego se tira. Es decir, o sea, no se rompe, se tira, que es peor. Es cierto. Y a veces recuperan algo a dar a un museo o lo que sea. Bueno, pues esta se recuperó porque alguien de Guadalajara, un compañero que, bueno, no lo conocía yo, pero me hablaron que iban a hacer una exposición mía retrospectiva y que les gustaría mucho hacer La Máquina, volverla a presentar. Dije, pues no existe. Y si la hacemos, es de ustedes. Okay. Entonces la rehicieron y es de un colega de Guadalajara. Y tienes obras nuevas que acabas de hacer recientemente. Sí. Entonces, cada cosa tiene me gustó mucho la sala. Sí. Y desde que la hizo Teodoro y me pusieron el mural, dije, la hizo a mi medida. Sí, es cierto. Era amigo de y se me ocurrió llenar la sala porque es tan alta que las últimas exposiciones han sido de planta baja. No todas, pero las 2 o 3 últimas son bajitas. La última fue de un chino, un Weiwei, pero era exactamente a esta altura, 4 postes, que era un antiguo templo que había sido de su familia, o castillo, no sé qué, pero eran 4 vigas, no vigas, 4 verdaderos árboles, piezas, pero esa sí llegaba hasta arriba. Y otras, pero en general me dije hacer una exposición de pura pintura, hacer un desfile de cuadros, y he hecho demasiadas. Quiero hacer algo, una retrospectiva, pues mejor porque es por 90 años, pero la retrospectiva tengo que tener del 55, el 56. En cambio, la palabra, ¿y cómo lo vamos a llamar? Fue cuando se me ocurrió el nombre de trayectoria. En el trayecto cabe todo. Cabe todo, y es un gran acercamiento a tu trabajo. Destacadas partes que me importaban más, otras ignoradas para hacer. Entonces se hizo la exposición, la hice en maqueta. Y para conseguir el local y todo. Y luego, ya que estaba la maqueta, me aprobaron la exposición, discutiendo con la organización, me dijeron, si traes todo en maqueta, ¿qué hacen nuestros museógrafos? ¿Qué hacen nuestros cursos? Ya no hacen nada. Dije, no, vamos a hacer un trato. Me dejan las paredes y ustedes ponen lo que quieran aquí abajo. Entonces, abajo es la creación es de la curadora, que es Pilar García, y me dejan las paredes. Un diálogo. Sí, un diálogo. Así ponen lo que a ustedes más les interesa y lo que a mí más me interesa. Escojan. Estupendo. Y entonces esto es creación. La planta, no lo plano, todo lo parado. Y hay una bola de esculturitas atrás que son chiquitas. Esas todas eran maquetas que yo tenía en mi estudio
y las doné para el museo Estupendo. con mucha intención. Una, de que como a fuerza ya me muero, digo, pon lo que quieras, pero ya me toca. Estoy como saliendo de todo. La mayor parte de lo que me importa está en el Museo de Zacatecas y seguirá yendo allá. Y me encanta también apoyar a otras instituciones. Entonces aquí era buenísimo dejarles la carga de dejarles un montón de esculturas. Muchas de ellas se han hecho de tamaño grande o gigante, pero para mí es un orgullo tener obra en este museo. Igual que también ya me aceptaron que les dé el archivo, porque es otro de los Ellos problemas. tienen un centro de documentación espléndido. Tienen un archivo espléndido, con gente, con clima, con todo. Así es. Porque ya ves que la mayoría de tus colegas todo va a dar a Princeton ya. Sí. ¿Quién sabe quién vende las cosas? Pero bueno, qué bueno que tú decidiste dejar tu archivo aquí, porque aquí se puede aprovechar mejor. Pues yo creo que sí, porque quién sabe quién va a ir a consultar allá. Además lo pasan todo Lo como digitalizan. escritura digital y ya Es distinto. ya no sirvió. Y aquí son objetos, o sea que también estoy preparando otros tipos de donaciones. Una de gráfica muy para el de Oaxaca, el ¿cómo se llama? En fin. El Yago. El Yago. Estupendo. Entonces como que guardar, no, ¿para qué? En cambio, si la deja, pues está uno repartiendo obra como una conexión con el futuro. Bueno, Para continuar el diálogo. para continuar el diálogo. Y otra cosa que estoy seguro es que con esta cosa de que el arte es ruptura, lo mío pertenece al arte moderno, que prácticamente como tal está acabando o debe acabar. La ruptura tiene que ser ya y fuertísima, porque nunca había cambiado la sociedad mundial tanto como en estos tiempos. Es decir, el cambio de la mecánica a lo electrónico y ahora todo lo cibernético y demás es un cambio tan brutal que va a cambiar la sociedad en todos sentidos, y el arte que ya debe estarse haciendo va a brotar de repente diferente a lo que fue mi generación. Así es. A fuerza. Sin duda alguna. Y si no lo hacen es que no son artistas y se acabó el arte. O sea que... Tienes razón. Pues muchísimas gracias, Manuel Felgueres. Qué gusto saber todas estas cosas que nos dices, porque quiere decir que muchos jóvenes en Zacatecas, en Oaxaca y en la Ciudad de México, en esta universidad, van a tener la posibilidad de dialogar contigo de otra manera a través de tus obras. Como yo, que para tener ese diálogo me creó otra necesidad, la de viajar, de decir. Entonces, no es lo mismo ir aquí a la calle de Moneda a ver una escultura egipcia que meterte al desierto y meterte a ver las figuras en lugar. Conocer el arte es el único camino de hacer arte. Sí, por un lado, la retórica del pasado es básico y importante, pero por otro lado solo sirve para romper y hacer otra cosa. Así es. Muchísimas gracias. Ya me callo. Gracias, Manuel Felgueres. Encantado. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. Les recuerdo también, y aprovecho para hacerlo, que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieras. Televisión educativa.